estamos de regreso en el segundo bloque de Emprendo Bio Bio. En esta ocasión, y tal como lo hablábamos con anterioridad, nos acompaña Juan Francisco Moraleda. Él es abogado y secretario del Colegio de Abogados de acá de Chillán, ¿verdad? Una pequeña corrección, ¿Sí? Tesorero del Colegio de Abogados, tesorero. no te preocupes. En esta ocasión vamos a conversar sobre lo que nos quedó pendiente la vez pasada, que fueron los sindicatos. Contémosle un poquitito qué viene siendo un sindicato a la gente que nos está viendo hoy. Primero, lo que vamos a conversar hoy día está regulado en el Código del Trabajo, como así lo comentaba antiguamente en la sesión anterior, en la cual el Código del Trabajo es aquel cuerpo legislativo que regula y nivela la cancha entre el empleador y el trabajador. En el libro tercero del Código del Trabajo, a contar del artículo 212, empieza a hablar sobre lo que son los sindicatos y las organizaciones sindicales. Ya. Ahora, ¿qué es lo que son los sindicatos? Los sindicatos es una organización de los trabajadores que busca representar al grupo de trabajadores frente al empresario, ¿no es cierto?, al empleador, para poder conversar sobre las situaciones, ya sea de sueldo, de beneficio, representar a los trabajadores también si es que hay un problema legal ante la justicia, ¿no es cierto?, y un montón de otras posibilidades de representación que tiene el sindicato, como el ente, como la persona que tiene la capacidad de representación del grupo de trabajadores ante el empresario. Es un poco lo que busca un sindicato. Ahora, yo tengo una visión con respecto al sindicato, y se lo voy a comentar. Nosotros hoy día en nuestro país vemos que los sindicatos están en la trinchera A y los empresarios están en la trinchera B. Yo creo que eso, desde mi perspectiva muy personal, es un error, porque de acuerdo un poco a la experiencia que se ve en Europa, en Alemania, por ejemplo, donde los sindicatos son un ente en el cual conversan mucho con los empresarios, y cuando tienen problemas como hoy día, que estamos con problemas económicos, se conversan a ver de qué manera poder en conjunto, trabajador y empresario, poder sacar adelante la empresa, ya sea aumentando la productividad, negociando sobre la hora extra. Acuérdense que yo le comenté que el contrato es un contrato de trato sucesivo, que se va perfeccionando de mutuo acuerdo. Entonces, de esa forma se van mejorando las condiciones, pero de la misma forma que se sientan para ver situaciones problemáticas de problemas económicos, de la misma forma también se sientan a conversar cuando las cosas van bien, y ahí se conversa. Eso es lo que creo, desde mi perspectiva, que nos falta a nosotros aquí en el país, porque un poco existe la desconfianza, tanto de los trabajadores como de los empresarios, para poder sentarse a conversar, mostrar las cartas y efectivamente llegar a acuerdos y hacer grande la empresa, porque al final de cuentas, quien hace la riqueza es el trabajo, ya sea el trabajo físico o el trabajo intelectual. Al final el trabajo es el que genera riqueza. Claro. Parte principal del movimiento de una empresa son sus trabajadores. Por supuesto, o sea, si incluso hay algunas empresas que dicen, como el eslogan, lo más importante es el recurso humano. Bueno, si la empresa dice que el recurso humano es más importante, entonces trabajemos con él, o sea, de alguna forma lleguemos a acuerdo, busquemos formas de poder trabajar mejor para que tanto al empresario como a los trabajadores le vaya bien. Porque si a mi empresa le va bien, a mí me va bien. Exacto. Si nosotros buscamos que nuestra empresa se mantenga en el tiempo, porque queremos mantener trabajo también. Exacto. Pero es un poco una visión que tengo desde el punto de vista de cómo me gustaría que los sindicatos se manejaran en mi país. De todas maneras, los sindicatos finalmente lo que vienen a hacer es como organizar a todos los trabajadores para poder ir tomando decisiones en conjunto y así no quede tan enredado. O sea, ¿qué pasa en una empresa que no tiene sindicato? Una empresa que no tiene sindicato, porque en Chile, aquí, en este minuto, de acuerdo a las estadísticas, no más allá del 5% de los trabajadores está sindicalizado, o sea, muy poco, ¿ya? Por todo el desprestigio que tiene, que el sindicato, que se politiliza y todo eso. Ahora, el tema es que si no tengo sindicato en mi empresa, yo puedo, con un mínimo de 8 trabajadores, ¿ya?, solicitar a la Inspección del Trabajo, un ministro de fe, para constituirme con sindicato. Ahora, la ley bien clara dice, si una empresa tiene 25 o menos trabajadores, puede constituir un sindicato con 8 trabajadores o el 10% de la votación completa. Si son más de 25 trabajadores, dice la empresa que si son más de 150 trabajadores, tiene que constituirlo con 25, que es el mínimo, 25 trabajadores. Perfecto. Pero si yo no alcanzo a tener los 25 trabajadores para poder constituir el sindicato ese minuto, yo lo puedo hacer con 8. Solamente que como directiva asumimos el compromiso de aumentar nuestro quórum hasta 25 en un año. Si en ese año nosotros no logramos llegar a los 25 trabajadores, el sindicato se disuelve por solo efecto de la ley, ¿no? Y ahí tendría que volver a formar nuevamente y partir de cero.
yo genero los estatutos, ¿no es cierto? Los estatutos se aprueban en la primera sesión de la constitución del sindicato, se presenta en la inspección del trabajo. La inspección del trabajo tiene 90 días para resolver si está bien o tiene que adecuarlo. Claro. Desde el momento que se ingresan a la Secretaría de la Inspección del Trabajo, tengo constituido ya el sindicato con personalidad jurídica. Si hay algún problema, ese estatuto se lo devuelven al directorio del sindicato. Yo, como director del sindicato, tengo 60 días para corregirlo o recurrir al Tribunal de Justicia para que él, en una sola instancia, ¿no es cierto?, revise si efectivamente está bien, tiene razón la Inspección del Trabajo o el sindicato está bien constituido. Así se constituye a grosso modo un sindicato en nuestro país, de acuerdo a nuestro código. Perfecto. ¿Existe algún trámite que haya que hacer antes o después, aparte de asistir a la Inspección del Trabajo para pedir un ministro? O sea, pide el ministro de Fe, que puede ser un inspector del trabajo, puede ser un notario, ¿no es cierto? Puede ser un oficial de registro civil o otra persona que tiene esa capacidad como ministro de Fe, funcionario público. Ya en la reunión que yo le comentaba, donde nos reunimos los posibles integrantes del sindicato, ahí en ese minuto se sancionan los estatutos y después yo le inscribo el Inspección del Trabajo, como se lo comentaba. Ahí nace el sindicato. ¿Ya? El ministro de Fe tiene que firmar el acta donde se constituye el sindicato, donde se elige la directiva. ¿Ya? Si estamos hablando de un sindicato que tiene más de 25 trabajadores, hasta 250 trabajadores, tiene que tener un presidente, un tesorero y un secretario. ¿Ya? ¿Esto se elige por votación? Eso en la primera reunión donde se constituye un sindicato por primera vez, todos los que estamos ahí somos candidatos. Ya, después, cuando existe una renovación de la directiva, se pueden presentar listas, se pueden presentar candidatos. Pero en la Constitución, en la primera reunión en la cual yo quiero constituir un sindicato en mi empresa, todos somos candidatos, ¿ya? Todos somos factibles de ser elegidos como directores. Perfecto. Por otra parte, ¿existen diferentes tipos de sindicatos o es uno mismo y que se va modificando según la empresa? El artículo 216 del Código del Trabajo, ya que estamos hablando en este cuerpo legal, ¿no es cierto?, en el libro tercero, señala que existen 4 tipos de sindicatos. Está el sindicato de empresa, donde existe una empresa. Está el sindicato interempresa, en el cual son varias empresas que participan, trabajadores de distintas empresas, constituyen uno. Está el sindicato de trabajadores independientes, que no están en ninguna empresa. Y el último es el contrato por faena o temporal. Esos son los 4 tipos de sindicatos que reconoce el Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de un sindicato interempresa, ahí existen delegados de cada uno de los sindicatos que pueden incorporarse a la directiva de ese sindicato si es que ninguno de ellos fue elegido, por ejemplo. Perfecto. ¿Y es muy distinta la forma de ser creados estos sindicatos entre empresas o en realidad es la misma? Lo básico es el estatuto que cada uno, que los trabajadores en conjunto ya elaboran y suscriben. Esa es la base, esa es la Biblia de este sindicato. Ahí aparece las cuotas sociales, cuál es el objetivo, cómo ingresan los trabajadores. Esos son los estatutos, eso es lo que se tiene que aprobar por el Inspección del Trabajo para ver si efectivamente se ajustan a la ley. Porque si no se ajusta a la ley, esos son los temas que la inspección podría reparar y pedir que se corrijan. ¿Ya? Ahora, cualquier persona puede ingresar a un sindicato, ya que en Chile la afiliación y la desafiliación es voluntaria. ¿Ya? Incluso, yo le comentaba en la sesión anterior que los menores de edad tendrían que tener permiso del padre para trabajar. Aquí no. Aquí el menor de edad que está trabajando en una empresa puede ingresar en forma directa sin tener que pedir permiso a nadie. Ese es un derecho que tenemos los trabajadores de poder afiliarnos a un sindicato. Dentro de los beneficios que está el ser parte de un sindicato, hay varios que tienen que ver con los directores. Por ejemplo, está el tema del fuero laboral. ¿Qué viene siendo el fuero laboral? A ver, si yo soy dirigente sindical, ya necesito tiempo para poder revisar los temas del sindicato. Necesito tiempo para capacitarme, porque una de las cosas fundamentales de los dirigentes sindicales en nuestro país es que tienen que ser capacitados, que tienen que autocapacitarse o ser capacitados por estas confederaciones, federaciones de sindicatos. Por lo tanto, necesito tiempo para llegar al sindicato y para obviamente todas las funciones que corresponden. Por lo tanto, la ley también señala que todos aquellos
empresas que tienen hasta 250 trabajadores, cada dirigente tiene 6 horas semanales. Si paso de las 250 trabajadores, subo 2 horas, tengo 8 horas. Y esas horas son acumulables. Por ejemplo, si yo esta semana no las voy a usar, yo las puedo sumar para la semana siguiente dentro del mes. Incluso si somos 3 dirigentes y tenemos 6 horas cada uno, uno de ellos le puede traspasar la hora a uno de sus colegas para poder tener más tiempo, porque de repente hay reuniones que son fuera del lugar de trabajo y necesitan más tiempo, hay capacitaciones que son 1, 2, 3 días, entonces requiere el tiempo suficiente para poder asistir y no estar preocupado de que tengo que volver porque la hora no me alcanza. Claro. ¿Estos horarios van fuera del horario de trabajo? No, estos son, a ver, las reuniones del sindicato son fuera del horario laboral. Pero el permiso sindical o el permiso laboral, como dice el código, son horas que están al interior de la jornada de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, se consideran para todos los efectos legales trabajadas y que tienen que ser remuneradas y con todo lo que corresponde a las leyes sociales. Perfecto. Y al ser parte de este sindicato, al ser parte de la directiva de este sindicato, ¿estas personas tienen un sueldo aparte? No. Esas 6 horas que yo voy a ocupar de mi trabajo en actividades sindicales, dice el código también, porque por eso digo, está todo regulado ahí, dice el código que eso lo paga el sindicato, a costa del sindicato, salvo que de acuerdo a las partes, la empresa se haga cargo de pagar esa hora y no las descuenta el trabajador. Ocurre en muchas oportunidades que esto se repite, que la empresa le paga el sueldo completo al dirigente sindical y pasa un periodo que se transforma en un derecho adquirido. Entonces, si el empresario le paga las horas, no se las descuenta en estricto rigor al trabajador por estar en actividades sindicales y después pasan, no sé, por 4 o 5 meses y quiere descontarla, ya estaría incorporada como un derecho adquirido de ese, por lo tanto no podría descontarse, ¿no? Y ahí, si ocurriera el caso, por ejemplo, de que empresa, por ejemplo, no quisiera pagarle más tiempo este sueldo, ahí ¿cómo demuestro yo que estuvo todo ese periodo? Porque, como yo lo comentaba, el contrato es un contrato de tracto sucesivo que se modifica con el tiempo, ya sea en forma escrita o en forma de uso y costumbre. Si a mí me pagan el sueldo, yo pido permiso para ir a actividades sindicales en el mes 1, en el mes 12, en el mes 3, y la empresa me sigue pagando mi sueldo completo, no me podría, ya adquirí ese derecho, por lo tanto no podría la empresa en el mes 6 decir, no, ahora no se lo voy a... porque eso yo puedo reclamar la Inspección del Trabajo, ¿ya? También está el tema de algunas prácticas que vienen siendo como prácticas antisindicales. Hay muchas veces que se ha escuchado, pero igual es un poco complejo saber cuáles son estas prácticas antisindicales. Un poco de ejemplo y un poco de... A ver, una práctica antisindical es aquella que atenta con el normal funcionamiento de un sindicato. Es un poco lo que, como gran definición. Y esas prácticas antisindicales pueden ser del punto de vista del trabajador, pero también puede ser desde el punto de vista del empleador. Principalmente son del empleador, ¿ya? Por ejemplo, yo les comenté hace poco que la afiliación y desafiliación son voluntarias. Exacto. Si el empresario, para contratar un trabajador o un trabajador que ya está contratado, le señala que no sería bueno que se integrara al sindicato o que se desafiliara al sindicato, es una práctica antisindical. O que los mismos directores del sindicato le pidan al empleador que no permita que se afilie o desafilie a un trabajador, también una práctica antisindical, pero desde el punto de vista del trabajador. Y así hay una pauta de práctica, por ejemplo, que no le dé permiso. Nosotros conversamos recién que tienen las 6 horas o las 8 horas dependiendo de la cantidad de trabajadores. Eso, y que le prohíba ir a una actividad, es una práctica antisindical. O sea, cualquier actividad del empresario que coarte el libre ejercicio de la actividad sindical está tomada como una práctica antisindical que corresponde denunciar a la Inspección del Trabajo, y la Inspección del Trabajo va a aplicar una multa que va entre 10 y 150 UTM dependiendo de la gravedad de la falta. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios más comunes que se tratan, por ejemplo, al momento de ser parte de un sindicato? Primero, yo me siento, no estoy solo. Hay una pequeña adagio, ¿no es cierto?, que dice que si yo me junto con varios, ¿no es cierto?,
hago más fuerza, ¿ya? Por lo tanto, juntos somos más que uno. Claro. Entonces, obviamente que si yo voy a negociar mi sueldo con mi empresario, ¿ya? Obviamente que mi capacidad negociadora va a ser bastante disminuida si es un grupo que va a negociar con el empresario. Claro. Por lo tanto, ahí hay una ventaja que es negociación en términos de remuneración y de otras actividades. También el sindicato permite la capacitación de los trabajadores, permite preocuparse de que la ley laboral se cumpla en la empresa, representar a los trabajadores ante la inspección del trabajo si hay un problema con el empleador. Claro. Entonces hay un sinfín de actividades y beneficios que un trabajador le conviene estar en un sindicato a que estar fuera del sindicato, porque solo obviamente que somos menos que muchos. Exacto. Obvio. Desgraciadamente, Chuta, ¿se acabó el tiempo? El tiempo se nos fue. Y no alcanzamos a conversar de la reforma laboral tampoco, o sea, bueno. Bueno, entonces ahí tenemos una nueva razón para vernos en una próxima ocasión. No sé, como una sugerencia, este tema de la reforma laboral está hoy día conversando en los distintos ámbitos, ¿no es cierto? Sería bueno, como una sugerencia para ustedes como canal, Sí, claro. hacer una mesa redonda en la cual participen empresarios, trabajadores, dirigentes sindicales, gente del gobierno, ¿cierto? Que se pueda discutir aquí en una mesa redonda sobre qué significa y de repente que se caigan mitos, porque este tema de que el sin reemplazo no reemplaza la titularidad sindical, obviamente ha traído mucho ruido y hay mucho desconocimiento al respecto. Claro. Y lo más importante es que la gente esté informada. Exacto. Eso es lo que buscamos también en este programa en estos momentos. Y en la medida que nosotros podamos ayudarla, estamos dispuestos como colegio de abogados para poder apoyarlo y participar. Y un mensaje a los trabajadores que no le tengan miedo al sindicato. El sindicato es una herramienta de negociación, es una herramienta la cual protege los derechos de usted. Por lo tanto, intégrese al sindicato, piérdale el miedo al sindicato. Es importante que el trabajador de nuestro país se organice y sea un brazo fuerte para poder de alguna forma nivelar esta cancha que en muchas partes está bastante desnivelada. Perfecto. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte en un próximo capítulo. Gracias por la invitación y como reitero, el Colegio de Abogados está disponible para cualquiera de nuestros miembros en los distintos ámbitos del derecho, pueda venir a conversar con usted y a informar a la opinión pública de qué es lo que el derecho no es tan complicado, hay que transmitirlo bien. Exacto. Muchísimas gracias y también queremos agradecer a las personas que nos están viendo el día de hoy. Las invito a que continúen en nuestra sintonía porque más adelante, después del regreso de comerciales, vamos a conocer un nuevo emprendimiento.